¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Viernes de fin de semana, espero que estén muy bien y que la pasen mejor durante el fin de semana que ya estamos prácticamente en él. Hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador pues compartió con los reporteros y desde luego con todos sus seguidores en la mañanera estas 20 iniciativas de reformas que le faltan antes de terminar su gobierno y ahora ya que se puede cumplir el plan C, pues él desea que en septiembre pues se inicie la aprobación de todas estas iniciativas, 20 que le hacen falta a su gobierno antes de que finalice y que podrían ser analizadas por la Cámara de Diputados, senadores, con la obtención ya de la mayoría, como les decía, de Morena, de legisladores morenistas de la Cuarta Transformación. Entre las 20 están el reconocimiento pleno a pueblos indígenas, adultos mayores y personas con discapacidad, apoyos al campo, estudiantes de escasos recursos, que los trabajadores puedan ser dueños de su casa. Con esto desmienten eso de que les iban a quitar sus casas, con esta guerra sucia que emprendieron en contra de la doctora Claudia Sheinbaum. Pues no, aquí entre las iniciativas está esta, que los trabajadores sean dueños de su casa, garantizar atención médica para todos, prohibición del maltrato animal, prohibición del fracking, que esta es la cuestión del rompimiento de rocas en el subsuelo para extraer hidrocarburos, respeto a las zonas de escasez de agua con prioridad para la población, prohibición de comercialización de vapeadores y drogas químicas, aumento al salario mínimo por encima de la inflación, que ya es constitucional creo, revertir reformas de pensiones del 97 y 2007 para que queden como la iniciativa que ya ha sido ingresada, un jornal seguro para campesinos, es decir, una entrada monetaria seguro siempre para los campesinos, regreso de los trenes de pasajeros que ya se ha ido cumpliendo con el Maya, con el interoceánico, que además de ser de carga también lo será de pasajeros, y todas las rutas que ya se están y se tienen planeadas para conectar a todo el país, la reforma electoral y la reforma al Poder Judicial tan necesarias en la fecha esta última del Poder Judicial que tanto miedo le da a la derecha, la cuestión de la Guardia Nacional que siga bajo la férula, digamos, que siga siendo encabezada por la Sedena, y la austeridad republicana como política de Estado, eliminación de dependencias de organismos que no sirven para nada, supuestamente autónomos, como ya ha ocurrido. Y AMLO compartió además de estas 20 iniciativas que espera sean aprobadas antes del término de su mandato, que el próximo lunes, este lunes 10 de junio, ya está en posibilidad de invitar a comer a Claudia Sheinbaum, ya como flamante candidata electa, una vez que el domingo, parece que el domingo le tienen que dar su acta de mayoría para que ya sea considerada ahora sí como candidata electa hasta la toma de protesta, cuando una vez que le dé el presidente, le herede, digamos, le ponga la banda presidencial para que ahí sea ya constituida como presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Dijo que después de la reunión la virtual presidenta podrá informarle de los acuerdos, o podrá informar a México de los acuerdos que pudieran ser desde la conferencia mañanera, es decir, de los acuerdos que tomen en esa comida entre el presidente y la señora Sheinbaum, a lo mejor además la cuestión de la gira que estaría pendiente o que próxima a iniciarse con ella, si así ella pues lo decide. El presidente compartió también con los reporteros y con los ciudadanos el mensaje que le mandó a Claudia Sheinbaum sobre México, sobre de que México y su pueblo están benditos. Déjenme cerrar la ventana porque hay mucho ruido por la calle, aunque tengo calor. Y me estaba el airecito, lo estaba yo sintiendo rico porque todavía el calorcito como que no lo aguanto. Dice el presidente, se lo voy a leer textual como le escribió a la doctora Sheinbaum el presidente López Obrador: aunque pienso igual que tú sobre que el poder es humildad,
la verdad, estoy muy orgulloso. Tú eres lo mejor que le ha pasado al país en estos tiempos. No cabe duda que México y su pueblo están benditos. Asimismo, el presidente dijo que debemos estar contentos porque Claudia Sheinbaum es de primera, una persona de primera, y resaltó que le da mucho gusto que esté siendo aceptada incluso por grupos que antes no han visto con buenos ojos a su gobierno. Pues ya empiezan, por ejemplo, el Poder Judicial con Norma Piña, ya hasta le dirigió una carta firmada por todos los ministros en el que le demanda apertura de diálogo, etcétera, y otros personajes de la derecha. Bueno, compartió que nadie podrá hacer uso de su nombre, es decir, el nombre del presidente, una vez que esté en retiro en la política. Cuando termine su mandato, se retire definitivamente, y reiteró que no pueden conformar movimientos obradoristas. Así lo dijo el presidente, solo porque fueron amigos o compañeros de lucha. Esta restricción también la señaló hacia sus hijos y reiteró que no quiere que haya calles, es decir, se niega a que le hagan culto a la personalidad, porque dice: no quiero calles a mi nombre, estatuas o escuelas con el nombre de López Obrador, por favor, eso no lo quiero. Además le sugirió a sus hijos ahí públicamente que aclaren todo lo que ha ocurrido en torno a ellos con los escándalos que les han montado a la derecha, que lo hagan en un documento antes de que concluya él mismo su mandato. Recordó que sus hijos no participaron en ningún cargo público y no actuaron en nada durante su gobierno al frente de México, y sin embargo ahora que está por concluir tienen que aclararlo todo ante la opinión pública. Ahora ya van a actuar, pero tienen que aclarar todo, y como son honrados, porque así fueron educados por mí, por su finada madre, pues van a sacar ese documento, dijo el presidente a los reporteros. Yo se lo sugerí como su padre: no dejen nada pendiente y aguanten, porque cuando se lucha por una causa justa, siempre se padece, se sufre. Es la cuota de humillación que a veces tenemos que soportar, a la que ha hecho referencia el presidente, cuando también se le ha humillado a él, a su familia y a sus hijos. Entonces, por otro lado, dijo que una vez en retiro no responderá el llamado de nadie, solamente, lo dijo así, de mi presidenta, es decir, de Claudia Sheinbaum. Reiteró que cuando termine su mandato y en el retiro, pues no, como lo ha dicho varias veces, no participará en vida política, ni aceptará llamadas de ninguna persona. Sin embargo, ahora sí aclaró que si es un llamado de la doctora Claudia Sheinbaum, atendería ese llamado, porque es su presidenta, la presidenta de México, y siempre que pueda hacer uso de su derecho él mismo a disentir, pero él está dispuesto así a levantar la llamada ya a la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta de México. También reclamó el presidente la preocupación y miedo que hay entre sus opositores por la cuestión de que se alcance la mayoría calificada de Morena en el Congreso de la Unión. Dice que de acuerdo con lo que está sucediendo, pues se le tiene miedo, como si su gobierno o el siguiente, el de la doctora Claudia Sheinbaum, fueran a utilizar la mayoría calificada para robar o saquear, como lo hicieron ellos, es decir, el PRIAN en sus tiempos. Y le mandó mensaje a todos estos promotores del nerviosismo por reacción posible a lo que es calificado, como ustedes saben, en el Plan C. Es un consejo a todos los promotores de este escándalo, de este nerviosismo, porque no es mano invisible, que le piensen porque es conveniente para el país, que no olviden que si nos ha ido bien y les ha ido bien a ellos también incluso, es porque no se ha permitido la corrupción. Todas estas reformas son en beneficio de nuestro país, del pueblo de México, de todos los mexicanos, incluido a los opositores a su gobierno. Recordó que él quiso lograr que ministros rectos, refiriéndose a la Suprema Corte, pues reformaran desde adentro al propio Poder Judicial con los nombramientos que les correspondían en su mandato. Sin embargo, fracasó. ¿Cómo fracasó? Digo que fracasó porque los que propuso, es decir, los ministros de la Corte que él propuso, de 4, 2 se fueron con el bloque conservador a seguir sirviendo a la mafia del poder. Tenemos muchísimos elementos para decir que hace falta la reforma. Ante eso que se hace, pues vamos a que el pueblo sea el que declare
sea el que decida, sea el que elija. Y pues dice el presidente, no quiere decir que ya con eso se resuelva mágicamente el problema, porque es muy complejo. También resaltó que no todos los jueces, no todos los magistrados forman parte de la corrupción en el Poder Judicial, pero reiteró que hay ministros que son como empleados, en vez de hacer justicia y servir al pueblo, se han convertido en un poder faccioso al servicio tan solo de una minoría. ¿A qué le tienen miedo?, se preguntó el presidente. ¿A que el pueblo elija a los jueces? ¿A que el pueblo elija a los magistrados? ¿A que el pueblo elija a los ministros? Esto le conviene hasta los de arriba, hasta estos que supuestamente están nerviosos, nada más que como son muy conservadores, muy cuadrados, muy cínicos, muy hipócritas, pues dicen no entienden que a todos nos conviene. Y aseguró respecto a los rumores sobre el peso, que si se está devaluando, que si golpea la cuestión del plan C que se ha anunciado para ser aprobado por el Congreso, pues dice el presidente, esto es momentáneo, es pasajero, el peso sigue siendo una moneda fuerte, pese al incremento del dólar, también por el asunto de la posible mayoría calificada de Morena. Se aseguró que México tiene, la economía sigue siendo muy fuerte, pese al incremento que se ha reportado en el precio del dólar desde la conclusión de la jornada electoral. De acuerdo con el presidente, esto se debe a un periodo que es precisamente el periodo electoral, que es común en sí, y no por el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum y la posible mayoría calificada de Morena en el Congreso de la Unión. El mandatario recordó que cuando él ganó las elecciones, esto en el 2018, el dólar también subió al punto de que algunas personas como Chumel, ya se refirió a Chumel Torres, pues llamaron a comprar dólares como inversión. De todas las reformas que estamos proponiendo, la que supuestamente produce más nerviosismo es precisamente en todos los mercados, incluso los internacionales, es la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué creen? Porque el Poder Judicial está secuestrado, está tomado y está al servicio de una minoría de los de arriba, que son los que están temerosos y están haciendo este escándalo. Así es de que, pues hasta aquí llegaríamos en este comentario, aunque también se habló de Mexicana de Aviación y cómo ha ido creciendo desde diciembre del año pasado hasta la fecha, con el traslado del transporte al 6 de junio, pues así es decir, hasta ayer, pues se ha transportado a más de 140,000 pasajeros. Para decirlo en resumen, se van a comprar 20 aviones más para extender todas las operaciones nacionales e internacionales que se inicien ya con precios muy competitivos en el mercado. Y bueno, pues la cuestión es de que se reiniciaron estas operaciones, ya hay 14 destinos nacionales y para el 5 de febrero de 2024, bueno, al 26 de diciembre del 2023 había iniciado sus operaciones con 14 destinos nacionales y para el 5 de febrero de este año pues se incrementó su oferta comercial a 18 destinos. Y por otra parte también se compartió que del 26 de diciembre del 23 al día de ayer se atendió a 140,762 pasajeros en 3,762 horas de vuelo, con un promedio de 1,000 pasajeros o 1,025 pasajeros diarios, donde los destinos más utilizados por los turistas, por los viajeros, fueron los de Tulum, Tijuana, Mérida, Ciudad Ixtepec, Ciudad Victoria, y además que se hizo ya un acuerdo con una empresa, Embraer, para la compra de estos 20 aviones que se entregarán de la siguiente forma en el 2025, es decir, el año próximo, no este 24, ya adquirimos algunos, pero para el 25 habrá 5 aviones E195, para el 2026 7 aviones E190, para el 2027 3 aviones E190 y 5 E195, ya que eso ya les corresponderá recibir a la doctora Claudia Sheinbaum en su inicio de administración. Y con esto me despido, les doy las gracias, cuídense mucho, buen fin de semana.